Bueno, bienvenidos una vez más. Seguimos con lo que es el flujo de órdenes, entendiendo más el fondo, agregándolo a nuestra operativa, ¿sí? Entendiendo cuáles son cada uno de los módulos que tiene OFA, que digamos es el software, uno de los software más completos en lo que es flujo de órdenes. Pero para poder continuar y darle un uso efectivo, o sea, con conciencia a lo que estamos haciendo, pues debemos entender entonces cómo funciona el mercado, ¿sí? Todo mercado es una subasta, ¿sí? Una subasta, ¿qué hace una subasta? Facilitar el intercambio entre compradores y vendedores, ¿sí? Y esta interacción entre compradores y vendedores es lo que mueve el precio, ¿sí? Por esto, es importante saber que para que tu trade salga exitoso, debe ser apoyado por otros traders, es decir, debe ser apoyado por el mismo proceso de subasta, por los mismos contratos de compra y de venta que se van negociando en tiempo real, ¿vale? Y un dato súper importante aquí es que ese trade va a ser apoyado voluntaria e involuntariamente, ¿sí? ¿Cómo así? Con la entrada de nuevas órdenes al mercado, ese trade tú vas a poder evidenciar a través del flujo de órdenes si está siendo apoyado por esas órdenes agresivas, ¿sí? Pero también sabemos que las órdenes pendientes, es decir, esos stop loss que estaban ahí dispuestos en el mercado, al ser activados se vuelven órdenes agresivas a mercado, ¿sí? Entonces los podemos ver en el OFA. Entonces vas a ser apoyado de forma voluntaria e involuntariamente. Lo que nos interesa es eso. ¿Sí? Porque al final es, bueno, yo entro en una posición, pero me conviene seguir en esa posición, ¿sí? Al final es eso, ¿qué pasa después de que yo entro en el trade? ¿Listo? Pero ya lo vamos a ver. Como hemos podido ver hasta el momento, OFA nos muestra fuerza y debilidad en áreas de decisión y en general el esfuerzo resultado de las negociaciones, ¿sí? Hemos notado que si digamos este es un área de decisión importante, podemos ver que al llegar aquí la subasta, ¿qué pasa con la subasta, no? ¿Qué pasa con los compradores en este área? Y es muy importante saber, tener presente que un mercado, como vamos a ver, subirá hasta donde los compradores estén dispuestos a comprar y caerá o bajará hasta donde los vendedores estén dispuestos a vender, ¿sí? Donde veamos, o sea, donde sigamos viendo una participación, una convicción, eh, digamos, en la entrada de órdenes, ¿vale? Entonces, ya hemos visto que tenemos el módulo de agotamientos, que vendrían siendo estas cajetitas, pero en general simplemente un agotamiento o una debilidad es cuando yo me enfrento una debilidad, en este caso en compras, contra una fortaleza, en este caso en ventas, ¿vale? Entonces, eso nos va a servir muchísimo, nos va a dar mucha evidencia de lo que están haciendo los compradores y si mi trade es apoyado del otro lado, ¿no? También tiene que ser, ¿sí? Y lo otro que también hemos visto, pues, es la fuerza, ¿no? Cuando estos traders, pues, entran de forma masiva y se activan órdenes, pues vamos a ver si una posición es apoyada o no, ¿sí? En compras. Ya veremos un ejemplo en tiempo real de, pues, viendo eso, ¿no? Lo que es la debilidad, lo que es la fuerza, lo que son los agotamientos, ¿vale? Pero entonces, ¿cuál es el mecanismo de la subasta? Veamos algunos principios reveladores. Fíjense esto, no sé si han escuchado que dicen por ahí que, pues que un mercado sube porque hay más compradores y baja porque hay más vendedores, ¿sí? Realmente, van a ver que con el flujo de órdenes no necesariamente hay más compradores en el mercado para que un mercado suba, no necesariamente, ¿sí? Y no necesariamente deben haber muchos vendedores o más vendedores en el mercado para que el mercado baje, ¿sí? Lo que sí hay son diferentes tipos de compradores y vendedores, ¿sí? Entonces, en la interacción entre unos y otros, vamos a ver cómo se desplaza el precio, ¿listo? Entonces tenemos varios tipos de compradores y vendedores, ¿no? Tenemos compradores y vendedores agresivos y están representados por las órdenes a mercado. ¿Listo? Esa compra que haces a tiempo real, a tiempo actual, o esa venta, pues es una orden a mercado, ¿sí?
Entonces, eso vendría siendo una orden agresiva. Luego tenemos lo que son los compradores y vendedores pasivos, ¿sí? Y estos están representados por las órdenes pendientes. Estos son los que ellos están sentaditos allí esperando a ser activos y pasar a convertirse en uno de estos, ¿no? Una orden agresiva. Una vez que el precio toca estas órdenes que están allí sentaditas esperando, pues se convierten en órdenes agresivas, ¿vale? Súper importante entender esto. Los agresivos, los compradores y vendedores agresivos, son los únicos que pueden mover el precio, ¿vale? Y las órdenes pasivas, las compras, las órdenes pasivas, las órdenes pendientes, son las únicas que tienen la capacidad de sostener el precio. ¿Cómo así sostener? Pues evitar, esto es lo que va a poner un muro de contención y va a evitar que el precio siga avanzando al alza o siga avanzando a la baja, ¿sí? Si los compradores ya no pueden seguir intercambiando, ¿sí? Con esa oferta, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Pero entonces veámoslo aquí y entendamos realmente cómo funciona esto, ¿listo? Entonces aquí tenemos lo que es el DOM, este es el DOM de Ninja 8 y bueno, aquí estamos viendo la profundidad del mercado, ¿listo? Estamos viendo algo de la profundidad del mercado. Fíjense lo siguiente, en el lado derecho vamos a ver órdenes pendientes de venta, ¿listo? Y en el lado izquierdo vamos a ver las órdenes pendientes de compra, ¿vale? Listo. Y ya habíamos hablado anteriormente de que hay un precio, hay un bid, ¿sí? Y hay un ask, ¿no? Son dos precios realmente y por esa razón la negociación la debo leer de forma diagonal. Vale, otro punto importante es el siguiente. Listo. Nosotros tenemos estas órdenes pendientes de compra dispuestas en el mercado, ellas están ahí puesticas y no se van a activar hasta que, fíjense, las órdenes de compra, en este caso estamos hablando de las de venta, recuerden que estas son las de venta, ¿sí? Hasta que las órdenes de compra a mercado, las órdenes a mercado de compra, casan con las órdenes pendientes de venta. Es decir, si yo quiero comprar, pues voy a tener que comprar a 69.75, ¿cierto? 19.69.75 y esas órdenes de compra a mercado van a venir a consumir, ¿sí? O a restar, digamos, de las órdenes pendientes de venta que existan en el mercado, ¿sí? Y eso inmediatamente ¿en qué se va a transformar? En este gráfico, ¿sí? Por esa razón en OFA tenemos, o en lo que son los flujos de órdenes, tenemos en el lado derecho los contratos de compra y en el lado izquierdo los contratos de venta, a diferencia de lo que sucede acá en la profundidad del mercado. ¿Sí lo notan? Entonces, tenemos órdenes pendientes de venta en este lado. Tranquilos, no es para que entiendan todo esto así a la mega profundidad. Digamos, o sea, esto no va a ser práctico para nosotros usar el DOM aquí así respecto a esto, sino es para que entiendan pues cómo se da el proceso y por qué es tan importante pues entender que trabajamos con órdenes agresivas a mercado, ¿sí? Vale, listo. Entonces, lo contrario sucede acá. Acá tenemos las órdenes pendientes de compra dispuestas a los distintos niveles de precio, ¿sí? Y las órdenes de venta a mercado, esa orden que hago el precio actual, pues lo que va a venir es a restar contratos de este nivel de precio, ¿sí? Entonces se termina casando estas órdenes de compra pendientes con estas órdenes a mercado de venta, ¿vale? ¿Se entiende? Simplemente es un consumo de contratos, ¿listo? Las órdenes a mercado consumen, las órdenes de compra a mercado consumen las órdenes pendientes de venta, las órdenes a mercado de venta consumen las órdenes pendientes de compra. Vale. Y bueno, hemos visto que el gráfico de estructura nos muestra oportunidades, nos va a mostrar un panorama más amplio de lo que está sucediendo y básicamente nos va a dar, digamos, zonas de trabajo, ¿no?
máximos, digamos, resumiendo, diría máximos y mínimos, cómo llega el precio a distintos máximos, cómo llega el precio a los distintos mínimos y, bueno, cómo interactúa, cómo es el proceso de subasta, quién gana allí la pelea y si realmente termina siendo un doble techo, ¿sí? O termina siendo una ruptura, ¿sí? O si es un breakout, etcétera, ¿sí? El PRIM nos brindará información sobre la gestión, ¿no? Nos va a brindar lo que es la confirmación de las entradas, ¿sí? Cuando veo la diferencia entre los contratos, cómo se ubican, y por ejemplo, si entro en este momento aquí en compras, yo sé que mi stop loss, lo máximo que lo voy a ubicar es aquí, debajo de la fuerza, ¿no? Y una vez el precio avanza, fíjense, acá hay otro momentum, entonces mi stop loss pasa a estar aquí, entonces me da el trailing stop, ¿vale? Bueno, básicamente es eso, respondernos, vamos a ver ejemplos, vamos a comenzar a trabajar bien con OFA, a trabajar fuertemente con OFA, a entender cómo funciona y los distintos módulos, pues cómo nos dan información, ¿vale? Al final, quiero que se queden con algo y es ¿quién tiene más convicción? ¿Sí? ¿Qué lado, o más bien eso, qué lado tiene mayor convicción? Vamos a ponerlo, está en negrito, pongámoslo white. ¿Sí? ¿Qué lado tiene mayor convicción? Y eso lo vamos a ver a través del estudio, tanto de los agotamientos como de las fortalezas que vienen siendo los momentum, ¿vale? Pero entonces partimos por algo. Estábamos diciendo que el gráfico de estructura es el que nos va a brindar o nos va a dar un panorama sobre las áreas de trabajo y, bueno, en general, dónde puedo yo participar, ¿no? Dónde podría estar comprando, vendiendo y respecto a lo que haga el precio, bueno, tomar una decisión. Respecto a lo que haga el volumen, perdón. ¿Listo? Entonces, el gráfico de estructura ya habíamos hablado que tiene varios elementos. Vamos a quitar este por un momento. Vamos a ponerlo así normalito. Y se nos había quedado por fuera uno de los módulos, ¿no? Habíamos visto el módulo de exhaustion, de agotamientos, que son las cajetitas blancas, ¿sí? El módulo de momentum, que en este caso pues, nos los va a pintar con punticos, verde para momentum alcista y en este caso magenta para el momentum bajista. Bueno, esto es porque yo le quise colocar este color, ustedes lo pueden colocar rojo, azul, como quieran. ¿Listo? El módulo de ninja, que es lo que pues, tiene que ver con el desarrollo de la vela, ¿sí? Y este es súper importante, el Volume Cluster Analysis, que es el análisis de los clústeres de volumen. Hemos visto que es la mayor concentración de volumen dentro de la velita. Finalmente, nos quedaba el Stop Run Analysis, que digamos nos va a dar un promedio, del promedio de la negociación, vamos a cargarlo, del promedio de la negociación en cada velita, nos va a hacer un cálculo, esto es subjetivo, un cálculo aproximado de la ubicación de los stop loss de los participantes. Les cuento algo, resulta que en futuros, normalmente un trader minorista ubica su stop loss a una distancia de 10, entre 5 y 10 ticks normalmente. Entonces lo que hace el indicador es promediar de acuerdo al precio promedio de negociación en la vela, pues saca esos 10 ticks por debajo y por encima de la vela, ¿vale? ¿Para qué nos va a servir eso? Antes de pasar a tocar otros temas, nos va a servir para pues calcular, ¿sí?, un aproximado de dónde se encuentran ubicados los stops de los participantes, ¿sí? Entonces, respecto a lo que haga el volumen en esas áreas, cuanto más rayitas de estas amarillas, son estas lineecitas amarillas, están aquí, esto es lo que representa los stops, respecto a cómo estén ubicadas y qué tantas hay en un área específica, pues yo podría estar tomando una decisión
gracias a la cobertura, ¿no? Recuerden la cobertura, ¿no? El efecto de las órdenes pendientes con las órdenes a mercado, ¿vale? Ejemplo. Vamos a buscar ejemplos de eso, entender un poquito. Fíjense que en este área tenemos 1, 2, 3, 4, 5 stops aproximados de lo que ha sido la negociación en ese área, ¿sí? Fíjense que, claro, no habían sido trabajados anteriormente, ¿sí? Ni aquí, o sea, en este área no se habían tocado esos stops. Y noten cómo el precio cuando llega ahí con fuerza, pues lo que encuentra es contraparte, ¿no? No hay convicción de parte de los compradores en esta ruptura, ¿sí? Porque de lo contrario, pues veríamos momentum, ¿sí? Veríamos punticos verdes en este caso, veríamos momentum, veríamos clusters por encima, ¿sí? Entonces, eso nos va a dar una idea, listo, fíjate, esto genera una ruptura, pero yo no sé si esa ruptura va a continuar, si se va a dar ese breakout amplio, digamos, o se va a dar un giro, ¿sí? Entonces, cuando yo veo que el precio interactúa con este área de esta manera, por ejemplo, veamos por ejemplo qué pasó por dentro con el print, ¿no? Respecto al print. Veámoslo ahí en ese área. ¿Sí? Fíjense que, listo, llegó aquí con algo de ineficiencias y noten las fortalezas que comienzan a aparecer en el gráfico. Noten esto, 362 contratos y no había tanta negociación en la parte alta, ¿no? 336, hay cierta fortaleza de las ventas en ese área. Y noten el siguiente periodo, agotamiento en las compras, justo en el máximo, 42 contratos contra 88, 28 aquí, y bueno, eso podría ser un argumento interesante si tengo el área para vender este mercado, ¿vale? Bueno, seguimos buscando ejemplos acerca de lo que es el Stop Run Analysis, ¿no? Vamos a ver que nos cargue un poquito. Bueno, bien, fíjense esto. Entonces, cuando tenemos una acumulación importante de stops, ¿sí? De esos promedios de esos stops y no han sido tocados, es interesante que evaluemos lo que pasa en ese área, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay dos opciones. Una, que veamos momentum. Dame un segundo. Acá, por ejemplo, fíjense este área aquí, ¿sí? Un área importante de cierta acumulación. Vemos todos estos stops aquí. E inicialmente, claro, hay momentum y el precio aparentemente baja, pero noten cómo baja. Aquí es donde comenzamos a relacionar un concepto con otro, ¿no? Entonces, claro, el rompe, hay momentum, fíjense que hay un puntito aquí, ya lo vemos por dentro en el print, ¿sí? Pero noten que al bajar y al aparentemente romper, nos encontramos con el clúster en la parte baja de la vela, ¿sí? Lo cual sabemos que probablemente es una transición, una compra, una negociación en el mínimo de esta vela, y además tenemos agotamientos en el mínimo, ¿sí? Es decir, en este punto los vendedores se agotaron, recuerden que el mercado caerá, bajará hasta donde los vendedores estén dispuestos a vender. ¿Sí? Siguiente periodo, lo mismo, fíjense, el precio baja, pero miren el clúster donde se queda en la parte baja, ¿no? Por tanto, nos rompe ese esquema de mercado bajista, ¿sí? Y nos vuelve, nos reconfirma aquí en el mínimo. Fíjate, tenemos otro agotamiento en las ventas. Los vendedores no son capaces de seguir vendiendo, de seguir generando mínimos, y por tanto, pues, necesitamos ver la convicción del otro lado, que es muy clara, que es muy fuerte, las compras de los compradores aquí. Vamos a ver, veámoslo por dentro, veamos lo que es el primo. ¿Sí? Fíjense los agotamientos. Primero veamos los agotamientos. Sí había momentum, el precio baja, clúster en el mínimo, fíjense lo que es el punto de control, 1227. Son los contratos de compra, son los contratos más grandes en el periodo. Recuerden que estas lineecitas más oscuritas pues vendrían siendo los puntos de control en cada velita, ¿no?
los más oscuritos, el rojito oscuro, el verde oscuro, es donde más se negoció, el precio específicamente donde más se negoció. Y bueno, tenemos cierta respuesta de compras, pero muy interesante que los vendedores aquí se agotaron. Fíjense, 171 contratos de venta contra 551. Agotamiento. Precio nuevamente baja y fíjense, este es muy interesante. 20 contratos de venta contra 248. Ok, pues esto nos va dando una idea. Venimos desde el gráfico de estructura, viendo áreas, nos encontramos con este área de decisión importante de stops y en este caso vemos agotamientos en la ruptura. Por tanto, la posibilidad de que esta ruptura sea falsa y lo que veamos es un regreso del precio, ¿sí? Interesante. La otra opción es que hubiesen momentums y esos momentums se respetaran y bueno, el clúster normal de la vela, ¿no? Rojito y vamos para abajo sin agotamientos. Entonces es una ruptura real, ¿sí? En la que yo puedo participar y quedarme, ¿ya? Entonces ya nos van dando argumentos lo suficientemente objetivos como para tomar una decisión y gestionar el riesgo con lo que es el flujo de órdenes, ¿vale? Listo. Y del otro lado, ¿qué es? ¿Qué necesitamos? Convicción, ¿se acuerdan? Requerimos convicción de parte de los compradores. Fíjense que la única forma, y esto se los anoto, ¿sí? La única forma aquí, voy a anotarlo aquí, considero que es algo muy importante, de que tu trade salga exitoso, ¿sí? Para que tu trade salga exitoso, otros traders deben apoyarlo, ¿sí? Si no hay apoyo en el volumen, entonces no va a ir a ningún lado, ¿sí? Requiero ver no solo los agotamientos, sí, los vendedores se agotaron, pero además debo ver convicción del otro lado, ¿no? Veamos un ejemplo. Acá, digamos, yo tengo aquí lo que es, fíjate esto. Veamos este punto. Esto es muy importante, es una operación del día de hoy, ¿no? Se desarrolló el día de hoy, pero lo que quiero que veas es, bueno, pues cuál es el argumento para haber entrado allí. Fíjense, estamos viendo la estructura del precio, el precio viene subiendo, primero el gráfico de estructura, recuerden, primero el gráfico de estructura para hallar oportunidades, y el precio llega nuevamente a un alto, ¿sí? En ese alto, aquí yo he puesto una línea, y esto es una línea de tendencia basada en los clústeres de volumen, para yo poder ver los cambios más inmediatos, ¿vale? Entonces, llega un alto, obviamente tengo el argumento de los ciclos, fíjense, tengo el argumento de los ciclos, el precio va arriba, consume liquidez, bueno, lo que ustedes ya conocen, pero lo que quiero ver es este retest que hace el precio, pues cómo lo hace, qué pasa con la negociación, ¿sí? Y fíjense que aquí se acaba la convicción de los compradores, noten cómo en todo el máximo, una vez el precio rompe, este clúster se pone por debajo de lo que venía siendo pues la hilera de clústeres, ¿no? Una vez se pone por debajo, pues claro, se pierde la convicción en las compras y además, miren este puntito aquí, ¿sí? ¿Qué es esto de acá? Fíjense, esta cajetita es esto, ¿no? Es la misma velita, recuerden. ¿Vale? Tenemos entonces 8 contratos contra 57, 181 contra 47, 1100 contra 200. Entonces tenemos, aparte de que hay agotamientos en las compras, los compradores pierden la convicción, los vendedores entran con convicción al mercado en el alto de este gráfico. ¿Y eso qué está haciendo? Pues apoyar mi trade, ¿sí? Entonces, ¿qué me da? Muy bajo riesgo, ¿sí? Y digamos un recorrido interesante hasta otra vez áreas de decisión, ¿sí? Un trade súper exitoso. Pero entonces, claro, lo que vamos viendo allí son argumentos, ¿no?
son argumentos objetivos respecto a lo que es el flujo de órdenes, ¿vale? Bueno, entonces, digamos, ese sería un uso, me gusta esto porque ese sería un uso práctico de lo que es nuestra herramienta de Stop Run, ¿no? Stop Run Analysis, que pues la contiene OFF, ¿vale? Igual sucede acá, fíjense que, claro, si yo tomo estas áreas, es lo que nosotros ya conocemos, claro, nosotros podemos ver el gráfico y determinar pues que la parte alta de los máximos va a tener stops, ¿sí? Y la parte baja de los mínimos va a tener stops. Pero el asunto acá es que es más objetivo, porque me pone un promedio un poco más realista de qué tanto respecto a la negociación de cómo se ha dado en este área, ¿sí? Qué tantos stops tendría yo en este área de aquí, ¿sí? Y ver qué sucede si, digamos, no logré participar en el inicio del trade, qué sucede en este área, si estos son absorbidos o son apoyados. Noten la diferencia. Entonces tenemos acá stop runs, ¿no? Tenemos un área con muchos stops, el precio lo lleva, sí hay momentum, pero hay cierta absorción. Fíjense que el closer ya estaba en la parte baja de esta vela, nueva vela, otra vez parte baja, pero es comprador, y aparte de eso tenemos agotamientos. Entonces me abstengo de participar en esa ruptura. Nuevamente agotamientos, convicción en las compras, momentum, compra. Ahora bien, veamos lo que pasa en este área. ¿Qué pasa cuando el precio viene a romper estos máximos? Noten la diferencia, el precio llega y tenemos una buena veámoslo de aquí, una buena respuesta de compras, normal. Siguiente periodo, respuesta de compras, y aparte de eso, nos da un indicio acá de que habían agotamientos en las ventas. Cuando esta vela hace el retroceso, pues los vendedores se agotaron en este punto, lo cual le da más fuerza a las compras. Y fíjense este hecho, tenemos nuevamente vela alcista, y fíjense que en el mínimo de esta vela hay un momentum apoyando la ruptura. Entonces en este caso, señoras, tenemos una ruptura real, un breakout real. ¿Puedo participar? Claro que sí. ¿Cómo lo sigo? Bueno, con el stop debajo de los momentum, y vamos allá. Les voy a mostrar que yo llegué un poco tarde aquí, llegué un poquito tarde al trade, pero les estoy hablando precisamente de mi entrada basada en ese argumento. O sea, no es que yo les hablo de estos conceptos y esto no se aplica nunca. No, son enormemente útiles, los usamos todos los días y les aseguro que les va a brindar una enorme efectividad en su trading. Entonces fíjense, este área de aquí, de estos stops, es este área de mi entrada. ¿Qué es lo que yo estaba evaluando? Bueno, ¿hay absorción, hay agotamientos en compras como para que se gire? No, lo contrario, antes se apoya y hay suficiente convicción del lado de las compras como para que este mercado continúe, ¿vale? Entonces, fíjense que, ¿qué estamos combinando aquí? Los agotamientos como tal de una de las partes. Estoy evaluando los agotamientos en áreas de decisión. Fíjense que no es en el aire, ¿sí? Área de decisión, listo. Esto es un área de decisión interesante. Veamos si hay agotamientos. Me da una oportunidad. Y estoy evaluando la fortaleza, ¿no?, de la que estábamos hablando acá, ¿sí? De eso se trata, señores. Si yo entiendo el proceso de la subasta, muchachos, nos damos por bien servidos y vas a poderte defender, ya sea en un mercado de acciones, en cualquier mercado, un mercado con índices, forex, donde sea, ¿vale? Si entiendo cómo se dan esos procesos, si entiendo cómo leer el agotamiento, ¿sí? Y cómo usarlo, pues cómo usarlo a nuestro favor, ¿no? ¿Vale? Vale, muchachos, bueno, pues yo creo que ahí vamos sumando argumentos. Todos son ejemplos reales, en cuentas reales, y fíjense que les va a proveer de digamos, una operativa muy profesional,
¿sí? Muy limpia, mucha claridad y además de eso certidumbre porque sé cuánto estoy arriesgando, ¿sí? No tengo por qué, fíjense que si, digamos, se está operando de otra manera este stop loss, pues la gente de pronto lo ubica por acá abajo, ¿sí? Debajo del mínimo, como nos han enseñado, pero si yo sé que aquí hay un muro de contratos de compra, pues eso es más que suficiente como para yo poder participar, ¿vale? Eso es más que suficiente como para proteger mi orden, ¿vale? Seguimos sumando, señores. Paro aquí el videito para que no quede muy largo. Un abrazo. Nos vemos en el siguiente video.